Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Sé que pensaron que no iba a haber video, pero sí, tarde, aquí estoy. Como dicen, tarde pero sin sueño. Bueno, pues comenzamos con algunas de las actualizaciones que se han estado dando durante las últimas horas respecto a los chicos. Este que fue un comentario que vi justamente el día de ayer, lo vi en inglés y hoy ya apareció en ex Twitter en español, de Jimin hablando acerca de sus preciosos duraznos. Dice: mi trasero era increíble en aquel entonces. Jungkook le responde: ¿y ahora qué? Ahora es simplemente creíble. Y se empieza a reír Jungkook. ¿Sabes qué es creíble?, le responde Jimin. Tenemos claro que Jungkook sí que sabe. Este fue un diálogo que, si mal no recuerdo, y a menos que ustedes me corrijan, apareció en Are You Sure cuando estaban en Sapporo. Bueno, pues fue y ya se ha convertido en otro de esos momentos Jungkook que amamos y adoramos, porque yo creo que ahora que regrese Jimin nos vamos a sorprender mucho, porque su cuerpo va a ser diferente, va a estar mucho más trabajado, obviamente a las necesidades del ejército, pero yo creo que algo muy bueno va a aprovechar de esta situación, y es que estoy segura de que esos preciosos duraznitos han vuelto a su estado natural. K-Media informa que HYBE logró ventas récord en el cuarto trimestre del 2024, en gran parte, más bien el 70%, debido al regreso de Jin de BTS y el 30% por las actividades de los demás grupos. O sea, esto es brutal, y solo había regresado Jin como tal. Ahorita vamos a ver qué tanto va a beneficiar lo nuevo que va a traer Hobby, incluida pues lo que va a ser su gira, y también la expectativa va a ir creciendo en cuanto pasen los meses y nos acerquemos más al aniversario de BTS, que va a ser la salida de los chicos. Cuando ellos estén, yo creo que la siguiente mitad del 2025, la segunda, va a ser brutal, porque yo creo que las ventas de BTS se van a disparar hasta el cielo. Si Jimin fuera solo un joven promedio de 20 y tantos años con una vida normal, su alma amable habría sido un plus personal. Pero Jimin es miembro de BTS, está rodeado de atención y juicio, e incluso se enfrenta a ataques personales no provocados y maliciosos, basados en afirmaciones infundadas. ¿Qué tiene de él que lo mantiene amigable a pesar de todo lo que le pasa? Hay un clip en Interlude Dive, la segunda pista del primer álbum solitario de Jimin Face, de él saludando a las fans en un concierto, y puedes escuchar la sonrisa en su voz, pero encima de eso hay una voz que parece estar sollozando en su lugar. Hay una exposición entre una superestrella que expresa su afecto y gratitud por un mar de caras y un individuo muy reservado que sufre en silencio. Recuerden que el álbum Face, sobre todo, creo que fue una respuesta de Jimin también a todos los haters, a todos esos malos comentarios que siempre se han dicho de él. Curiosamente, este fin de semana me estuvieron llegando también algunos comentarios muy agresivos. Me llegaron a la página de BTS Ship Idol, también me estuvieron llegando aquí a YouTube, pero sí, yo me puedo sentir mal e incómoda por 3 o 4 comentarios. No me imagino cómo se siente Jimin todos los días. Entonces, esta es una reflexión interesante que sale directamente desde la empresa, desde HYBE, desde Big Hit, hablando acerca de cómo es Jimin, porque se nos olvida aparentemente que Jimin también es un ser humano y tiene derecho pues a expresarse, a decir cómo se siente con las cosas que también suceden a su alrededor. Así que pues muy interesante punto de vista, nos hace ver cómo Jimin a veces puede estar sonriendo, pero nunca sabemos lo que realmente está sintiendo por dentro, la presión a la que él se ha visto expuesto, y no solo él, tanto BTS como en general los artistas que están en Corea. Siento que sí tienen mucho esta exposición a que pues la gente opine y los lastime, y de repente sí es muy doloroso algunas de las cosas que se dicen, y les tengo una sorpresita especial para el final del video, así que vamos a comenzar de inmediato con las cosas muy pero muy interesantes que me han compartido durante el fin de semana.
Comenzamos con Carmen. La verdad no sé cómo alguien puede odiar así por nada, porque sí, unas porque no quieren ver a Jimin con Jungkook, otras porque quieren ver a Jungkook con otro miembro, o sea, quieren obligarlo. Es que casi que le gritan, no nombres a Jimin, tienes que querer a quien nosotras decimos. Bárbara, solo espero que Jimin no las tome en cuenta, porque, como ha dicho, esos seres oscuros son pocos, pero les gusta gritar. Creo que ya debemos ignorarlas. Fíjate, si fueran muchas, Jimin no alcanzaría tantos logros. Jimin tiene suficiente talento e inteligencia para brillar y llegar lejos. Y es que BTS se puede jactar de que cada uno de sus miembros es una estrella. Estas antis reflejan sus problemas en Jimin, o sea, tienen muchas carencias, tal vez las reflejan en Jimin en forma de odio, que no es otra cosa que envidia. Y es que quieren lo que Jimin tiene, dueño de una dulzura, tanto que le dijeron que estaba hecho de miel, dueño de una belleza que la verdad muchas quisieran, y habían visto a un chico que le quedara tan bien el maquillaje y esos tan bonitos labios. También sabe cómo llevar prendas femeninas y darle su propio estilo, y queda tan bien. A veces me digo, ¿no será que lo queremos mucho y por eso lo veremos perfecto? Pero no, porque él no es perfecto, solo es Jimin, nuestro querido y dulce y bello Jimin. Además tiene una de las personitas más preciadas para él y que muchas otras también quieren. Tiene a Jeon Jungkook. ¡Wow! ¡Qué comentario! Yolanda también comparte. Me ha encantado tu video. El lenguaje corporal y del comportamiento no mienten. He visto muchos videos de expertos en lenguaje corporal y del comportamiento sobre que te guste a alguien o estén enamorados, y ellos cumplen con todo lo que dicen. Incluso en sus primeros años, cuando parecía que Jungkook rechazaba a Jimin, era un comportamiento de alguien que te gusta realmente, pero no sabes cómo llamar su atención por timidez. Hay varios videos hablando sobre eso, pero lo que sí no ha cambiado durante todos estos años es la forma de mirarse, sobre todo como Jungkook mira a Jimin. Me encantó la actualización de Jimin y aclarando también que ellos están juntos los dos y bien de salud, y que conversan antes de dormir sobre todo lo que harán en el futuro. Jack comenta, tan lindo Jimin que no dejó pasar la felicitación en este año nuevo y nos deja saber que ahí está Jungkook y los dos planeando qué harán para mostrarnos. Son unos hombres increíbles y nos podemos dar cuenta como mucho antes preparan las cosas, por eso son tan exitosos. Quiero decirle a nuestro Mochi amado que lo más importante es que regresen con bien, sanos y salvos, y lo que nos den siempre será fabuloso, y desearle a él y a Cookie un nuevo año lleno de satisfacciones en sus vidas. Mucho éxito, pero sobre todo mucho amor entre ellos y todos los miembros. Paloma también nos comenta, esa dualidad de Jimin tiene arrastrando la cobija tanto a mujeres como hombres heteros o no. Yo me alegro mucho que con el pasar de los años él haya aprendido a conocerse para poderse sentir cómodo en su piel. Seguro tuvo que luchar con la empresa para poder expresarse de esta manera, y no con la idea de machito rudo que al principio querían para él en los primeros videos, que volviendo la vista a ellos, tengo que decir que no era lo suyo. Es una persona hermosa y llena de luz con todas sus facetas, como un caleidoscopio. Depende cómo se mire, se ve diferente, pero siempre nos da una visión bellísima. Jimin, te adoramos. Por otro lado, Mari también nos comenta, ¿qué decir de Jimin? Solo añadir a esta recopilación la vez que dijo, el hombre, ¿qué demonios es un hombre? Jimin se siente muy cómodo dentro de las dos opciones. Puede ser un hombre muy atractivo y sexy y en cualquier momento convertirse en alguien muy dulce y tierno. Lo mires como lo mires, tiene esa dualidad y se siente muy cómodo en cualquiera de ellas. Un abrazo desde España. Gracias a Mari y a Paloma y a Carmen y a todas las personas que nos dejan sus comentarios, porque créanme que es muy interesante leerlas. Viviana nos comparte, Jimin es grandioso, me gusta muchísimo su lado masculino como femenino. No tengo diferencia en ese aspecto. Es tan sexy y elegante que todo le queda bien. Beatriz también nos comparte. Yo creo que Jimin ha abierto las puertas a muchos que quieren mostrar su lado femenino. Además, él todo lo que se pone se le ve bien, porque él mismo muestra seguridad de lo que hace y eso se refleja, pero no le quita lo hermoso que es. Yolanda comparte, me encantó el video, la dualidad de Jimin y sus rasgos y características tanto femeninas como masculinas es lo que le hacen ser un ser tan único y precioso. Por eso también es amado y atractivo para ambos géneros. Él es perfecto tal y como es.
Norma nos comparte: Jimin es tan guapo que cada vestimenta que se ponga le queda perfecto y tiene todas las cualidades, por eso es modelo. Tiene estilo para lucir todo lo que luce, tiene que lucir su belleza. Muchos éxitos y que siga siendo el mismo. Muchas felicidades y bendiciones. Por otro lado, también Mariana comparte: hola, primero que nada, gracias por el video y especialmente por la descripción de Jimin en palabras tan hermosas, pero también verdaderas. Jimin es un hombre que también tiene esos rasgos femeninos tan hermosos que lo hacen aún más especial. No necesita cirugía estética, Dios lo ha dotado con todas las cualidades posibles: belleza, delicadeza, un andar de gacela que en realidad parece flotar, una voz hermosa y sobre todo una modestia que no muchos artistas tienen. Jimin es un artista completo en todos los aspectos y es precisamente por eso que es tan querido. También Paula comenta: que le guste Jungkook no quiere decir que le gusten los hombres. Muy buen punto, Paula. Y es que esto se mencionaba en el video que publiqué el día de ayer. También Noemi comenta: gracias por el video, por favor, qué placer ver la dualidad de Jimin. En todo se muestra tal cual lo siente y es siempre bellísimo. Todo le queda perfecto porque es simplemente auténtico. ¿Cómo no amar a ese chico bello? También Silvia comenta: ve, el más enfático, tú no me gustas, no te equivoques. Esa fue su respuesta, refiriéndose también al video de ayer donde comentaba que en algún momento Tae le decía a Jimin que si le gustaban los hombres y él decía: no, tú no me gustas. A eso es a lo que se refiere Silvia y le agradezco mucho que me hiciera esta aclaración. Benilde también nos comenta y me corrige: la masculinidad no es tóxica, tampoco lo es la feminidad como la de Jimin. No te hagas bolas. Muchas gracias por compartirnos esto, Benilde, y te prometo que me voy a poner a estudiarlo todavía más para que en próximos videos quede muy claro, pero estoy de acuerdo, ser masculino no es malo, como tampoco lo es ser muy femenino. Hay, digamos, pues personas que tienen esta dualidad y que los hace ser completamente y totalmente hermosos, y me refiero tanto a hombres como mujeres. Así que bueno, únicamente les voy a dar lo que va a ser un adelanto, porque ¿qué creen que se vienen? ¡Más cartitas! ¡Sí! Gracias a sus comentarios, pues el día de mañana les voy a traer otras cartitas más, así que por favor esperen este video. Y bueno, de mi parte sería todo por el día de hoy. Me resta agradecerles a todas esas personas que colaboran con sus comentarios y también a los miembros del canal que gracias a su apoyo hacen posible que yo tenga mejores herramientas para seguir produciendo este video. A todos los que forman ya parte de la familia de Boys We Love, es decir, que están suscritos al canal, muchísimas gracias.